Recuerden que decíamos que un ayuno mayor de 3 a 5 días. ¿Qué pasaba en ese ayuno mayor de 3 a 5 días? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el ayuno? Que hay una adaptación fisiológica del cerebro a los cuerpos cetónicos. Decíamos, ¿para qué se adapta el cerebro a consumir cuerpos cetónicos? Y en este momento, hasta 80% de la energía la obtiene el cerebro de los cuerpos cetónicos. ¿De cuáles cuerpos cetónicos cree usted que obtiene el cerebro de energía? ¿De cuáles? Son 3. ¿O de cuál o cuáles de ellos? De los 3, de beta-hidroxibutirato, de acetoacetato o de acetona. ¿Perdón? Acetoacetato y beta-hidroxibutirato. Digo que la acetona no se metaboliza. ¿De acuerdo? Acetona no se metaboliza. Ok, entonces, en ese periodo hay una adaptación. En la inanición, ayuno mayor de 3 a 5 días. Suben los cuerpos cetónicos. ¿Por qué? Porque el organismo está degradando ácidos grasos. Y esos cuerpos cetónicos van ahora a atravesar la barrera hematoencefálica. Y entonces el cerebro va a preferir como plato fuerte los cuerpos cetónicos. Bueno, ¿se acuerda del texto que dice? ¿De acuerdo? Y al final, la glucosa. ¿Pero qué? ¿Y por qué entonces? Si yo tengo un paciente de ayunas, el paciente tiene 40 días de ayuna, ¿de dónde viene la glucosa? ¿De dónde viene la energía? Pero ¿dónde utiliza el cerebro su energía? Número 1, la utiliza de acetoacetato. B, beta-hidroxibutirato. C, acetona. D, glucosa. ¿De dónde obtiene la energía el sujeto que tiene 40 días de ayuno? Ahí ve. ¿De dónde la obtiene? Ahí ve. ¿Cuántos días tú tienes de ayuno? Niño, 40 días. Joven, señor, que está en huelga. Le vamos a ver entonces analizar. Y en este momento, ¿de dónde está obteniendo el cerebro su energía? ¿De dónde? A, acetoacetato. B, beta-hidroxibutirato. C, acetona. D, glucosa. Acetato y el beta-hidroxibutirato. ¿Y el postre del cerebro? Pero no hay glucosa después de 40 días. Ah, no. El cerebro no puede vivir más de 3 a 5 minutos without glucose. Pero recuerden, solamente recordar esa ilustración. Platillo principal, cuerpo cetónico. El postre, glucosa. Solamente recordando esa escena, sabe usted que el cerebro siempre usa glucosa, no importa cuánto tiempo tenga, aún más allá de la muerte sigue utilizando glucosa el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, y yo le pongo, fíjense cómo cae en algo tan sencillo. Yo le digo A and B, A, B and C. Digo A, B, C, A, B and D. ¿Ok? All of them. ¿Okay? No, entonces ya saben que es acetona, no se metaboliza. El hígado no oxida cuerpos cetónicos. El cerebro siempre oxida glucosa. ¿De acuerdo? Bien, ahora, decíamos que ¿qué era lo que iba a hacer la señorita después que se convirtió? ¿De qué iba a hacer después que se convirtió de novia en su viaje de la catedral al convento y regresa con traje de monja? ¿Qué va a hacer ella? ¿Qué va a hacer ella? ¿Se acuerdan? ¿Qué va a hacer ella? Esa historia no saben qué va a hacer. A servir a todas las clases sociales. Número 1, a la nobleza, a los órganos nobles. Cerebro, riñón y corazón les sirve como fuente importante de energía. Y a los pobres les estampa un beso en el centro hipotalámico del hambre, calmándoles el hambre. Solamente con esa historia tiene que recordar. Esa historia no la tiene, desteñaron esa historia que debe estar por ahí, pero yo la voy a redactar para que se ponga con el muñequito por ahí. ¿De acuerdo? Para que se entienda. Con eso hay que entenderlo. Después que se van a acordar de mí cuando estén hasta adelante en medicina. ¿Cómo se usan los cuerpos cetónicos? Beta-hidroxibutirato. Aquí no están las estructuras químicas porque ya se vieron previamente. Tiene poco sentido. Primero tengo beta-hidroxibutirato, beta-hidroxibutírico. Bien, ¿qué necesito? Hay que quitarle eso que estamos pegados a entender como, qué sé yo, como si fuera una estructura química. Como si fuera, sí, como si fuera una estructura química. ¿No? Beta-hidroxibutírico, en fin, beta-hidroxibutírico. Tengo que activar ese cuerpo cetónico. Y para activarlo,
hago lo mismo que como activo un ácido graso. Porque los cuerpos cetónicos son ácidos. Tienen cuerpo carboxilo. Entonces, acá el beta-hidroxi, pero antes que nada, el beta-hidroxibutirato se convierte en ácido acético. Acá por una enzima que se llama beta-hidroxibutirato deshidrogenasa. Esta NAD, aquí tenemos la flechita que sale, se quedó la flechita, la NADH más H. Aquí tengo la enzima beta-hidroxibutírico o beta-hidroxibutirato deshidrogenasa y da acetoacético. Ya tengo el ácido acetoacético. Tengo un NADH. Ese NADH, oh Dios, my God. El NADH más H va a cadena respiratoria mitocondrial y va a producir 2.5 ATP. No, 3. Se quedó en el pasado que hizo eso. 2.5 ATP. Ya produje. Ok, el acetoacetato tengo que activarlo y esta activación del acetoacetato, oye, que el otro de ellos. La activación, eso va como un cuadrito, así no va así, consiste en unir el acetoacetático, o sea, una línea por acá, allá al terreno. Bien, entonces, ¿cómo se activa? Utilizando succinyl-CoA. Coming from Krebs cycle. Entonces, en el ciclo de Krebs tengo succinyl-CoA. Entonces, succinyl-CoA viene a darle la coenzima, la flechita acá, me queda succinato, y el succinato vuelve a Krebs. Entonces, la coenzima transferida de succinyl-CoA convierte el acetoacético o acetoacetato en acá acetoacetil-CoA. Acetoacetil-CoA, que es el acetoacético activado. Pero hay una vía menor, esta es debilucha, línea punteada de aquí, la línea desacilasa, que entra la coenzima y tengo entonces el acetoacetil-CoA. Bien, ok, entonces acetoacetil-CoA va por la enzima llamada aquí tiolasa, recibe coenzima y se va a desdoblar en 2 moléculas de acetil-CoA. ¿Qué hace con acetil-CoA? Pues termina de degradarse en el ciclo de Krebs, dando como resultado que CO2, agua, ATP. ¿Cuántas moléculas de agua? Y que B moléculas de agua. 8 moléculas de agua. ¿Cuántos CO2? Como son 2 vueltas, 4 CO2. ¿Cuántos ATP? 20 ATP. Entonces, ¿de acuerdo? Fíjense, los cuerpos cetónicos, igual que los ácidos grasos y los aminoácidos, se oxidan o producen ATP solamente en condiciones aeróbicas. La glucosa es el único nutrimento que puede oxidarse en condiciones de anaerobiosis. Bien, ok. Entonces tengo cuántos ATP tengo, se obtienen de acetoacetil-CoA, acetoacetato, hasta CO2 más agua, 20 ATP. Entonces, ¿cuántos se producen de beta-hidroxibutirato a CO2 más agua? ¿Se van a producir? ¿Cuántos? 20 más 2.5, 22.5. ¿Cómo se obtiene la energía al oxidar los cuerpos cetónicos? ¿Por fosforilación oxidativa o fosforilación a nivel del substrato? Si le digo ambas, me responde, me dicen ambas. Para que piense, ambas. ¿Por qué? Porque en el ciclo de Krebs aquí hay ATP y hay NADH más agua. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué veo también? Que cuando oxido cuerpos cetónicos se produce mucho CO2. Entonces, cuando hace un cociente respiratorio a un paciente y el cociente respiratorio, que es moles de CO2 producidos sobre moles de oxígeno consumido, cuando el organismo está oxidando cuerpos cetónicos, voy a tener que los niveles de CO2 el cociente respiratorio es alto porque se produce mucho CO2. Entonces tengo mucho CO2 también cuando estoy sintetizando manteca. ¿Por qué? Cuando estoy sintetizando ácidos grasos, ¿recuerdan? Que cuando utilizaba una molécula malonil-CoA también ahí se produce CO2. Se produce CO2 en cetogénesis, pero se produce CO2 en síntesis de ácidos grasos. Se produce CO2 en cetólisis. Se produce CO2 en el ciclo de Krebs. Se produce CO2 en el ciclo de las pentosas. Y se produce CO2 a partir del ácido carbónico. Se produce CO2 en cualquier otra cosa. ¿Bien? Ok, ya vimos entonces cetoacidosis. Se acabó.